Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les habla Karina Zarfino, estamos en Planeta Yo Soy y hoy vamos a hablar de los problemas. Vamos a reflexionar sobre los problemas como motor de la acción. ¿Qué significa esto? ¿Cómo el problema o los problemas en nuestras vidas pueden impulsarnos a la acción, a llevar a cabo aquello que de alguna manera anhelamos, pero quizás no nos atrevemos? Vamos a ver cómo se decodifica todo esto. Sabemos que estamos en tiempos planetarios de intensa transformación. Hay una invitación a abandonar viejas estructuras, las estructuras del ego, para comenzar a habitarnos desde espacios infinitamente más conscientes. La energía está disponible, de hecho, en mayor o menor medida, cada ser humano estamos sintiendo esa necesidad de cambio, de transformación. A veces esa necesidad se manifiesta en cambiar de trabajo, a veces se manifiesta en la necesidad de cambiar del lugar, ¿no? Del lugar donde vivimos, o no solo de la casa, sino de la ciudad, del país. Muchas personas en estos tiempos están sintiendo la necesidad de dejar las ciudades para irse a la naturaleza. También podemos estar sintiendo la necesidad de terminar con algún vínculo o modificar, reformatear nuestros vínculos. De modo que este anhelo que se está manifestando de forma particular en cada ser humano se siente como una necesidad que cada vez cobra mayor intensidad. De hecho, en este momento de transición planetaria, en este momento de cambio, la energía en verdad está disponible para que nosotros llevemos a cabo todas esas transformaciones que estamos anhelando. No obstante, lo que ocurre es que en el momento de llevarlas a cabo, es decir, en primera instancia, al conectar con esas imágenes y ese deseo, ese anhelo, puede ser que sintamos esa potencia energética, es decir, que podamos validar nuestro anhelo teniendo en cuenta el voltaje de energía que se manifiesta en nuestro cuerpo físico, incluso en nuestros cuerpos energéticos. Sin embargo, a la hora de sostener esa decisión, es decir, sí que logramos clarificar el propósito, pero a la hora de sostenerlo, es decir, de empezar a pensar, ¿no? O a llevar a cabo las acciones para materializar ese anhelo en el plano de la 3D, lo que suele ocurrir es que se ve afectado, se ve distorsionado por muchos pensamientos negativos. Es decir, en ese momento clave se activa la vieja programación en donde empezamos a pensar, esto es difícil, esto no lo voy a lograr, esto realmente no es para mí, esto es muy caro, esto implica pues muchos movimientos que quizás no puedo llegar a sostener energéticamente, y lo que ocurre es que nos quedamos en el espacio viejo. Si pudiéramos graficar este momento, bien podríamos verlo como si estuviéramos con un pie en la vieja estructura y con otro pie en el nuevo terreno, que es un terreno donde de alguna manera cuando tocamos resulta agradable, ¿no? Es decir, resulta sumamente atractivo. Sin embargo, al no conocerlo, también resulta como genera cierta incertidumbre. Entonces, estamos todavía pisando seguros en la vieja energía, a pesar de que es un lugar que no nos gusta, y en la nueva energía estamos empezando a reconocer, a pisar de a poco ese lugar, a reconocerlo, nos brinda, nos devuelve, digamos, reacciones agradables, pero a la vez genera miedo, incertidumbre. Entonces estamos todavía en ese momento que es un momento que incluso lo podemos visualizar de forma pendular en nuestro sistema, ¿no? Cuando estamos aquí en la pata vieja, de alguna manera, toda la densidad, ¿no? Todas las emociones antiguas parecen aplastarnos, y cuando logramos pisar en el terreno nuevo, si bien todavía no lo terminamos de conocer, de alguna manera sentimos que nuestra energía se eleva. Entonces, lo importante es comprender que esos deseos, esos anhelos que están brotando desde espacios internos muy genuinos, son información o nos traen, ¿no? Si lo sabemos decodificar, nos traen información muy valiosa que tiene que ver con el plan de vida, es decir, cómo sigue nuestra vida de ahora en más. La energía, como decíamos, está disponible para que todo ser humano pueda afianzarse en esta nueva energía, en este nuevo terreno. Sin embargo, como toda la vieja programación se activa capturando nuestra conciencia y llevándonos al terreno antiguo, perdón, lo que sucede es que se ve bloqueada ese nuevo circuito, ese circuito de expansión de conciencia que nos llevaría a ese nuevo espacio que, como dijimos al principio, en la vida de cada uno se pueden manifestar
a través de diferentes tipos de cambios, cambio de pareja, cambio de casa, cambio de país, cambio de trabajo. Sin embargo, esos cambios materializados están hablando de otro cambio, un cambio que tiene que ver con nuestra evolución de conciencia. Es decir, necesitamos llevar a cabo esos cambios en la materia para que nuestro plan de vida continúe, para poder seguir desarrollándonos en otros niveles supraconscientes. El hecho de frenar una decisión que tiene que ver, como decimos, con algo que mueve energía en muchos niveles más allá del el cambio físico, el hecho de bloquear ese potencial energético no solo nos retarda, ¿no? Nos deja en el lugar antiguo, sino que estamos de alguna manera colaborando en lo que luego denominamos problemas. Es decir, si logramos ver los problemas como, o sea, imaginen un ovillo de hilo, ¿no? Y la punta del ovillo, de eso que luego creciendo y creciendo y creciendo se va a manifestar como problema, en realidad corresponde a este anhelo frustrado, es decir, a esta necesidad de cambio, a esta necesidad de seguir por una vía nueva que, por la vieja programación, por los miedos, etcétera, etcétera, frenamos, ¿no? Un camino que bloqueamos, y esa energía queda ahí, ¿no? Es una energía que está siendo de alguna manera, o sea, no por bloquearla desaparece, sino que sigue estando y sigue buscando la forma, ¿no? Imaginen, en el invisible sigue buscando la vía para expresarse. ¿Para qué? Para que finalmente ese cambio se produzca, porque el cambio cuando es sustancial, es decir, cuando tiene que ver con el plan de vida, se ha de llevar a cabo sí o sí, ¿sí? Porque el alma va a pujar para eso. Entonces, la energía que al principio se manifiesta como un anhelo, cuando es bloqueada, esa energía queda ahí, trabada, buscando por dónde expresarse, y entonces empieza a tejer un subcircuito, una subvía, ¿no? Una vía secundaria que desencadena una serie de acontecimientos, situaciones, que luego vuelven como un tsunami, ¿no? Vuelven como una energía que nos tumba, y es a eso a lo que le llamamos problemas. Entonces, si nosotros fuésemos capaces de decodificar, ¿no? Desandar, viene la energía, la ola, el tsunami que nos tumba, que se siente obviamente de forma súper desagradable. Si podemos empezar a desandar el camino, ¿no? A destejer ese circuito, lo más probable es que podamos conectar, ¿no? O a lo mejor quizás no de forma consciente, pero empezar a dilucidar cierta punta de este ovillo que nos va a conducir al anhelo verdadero. Es decir, en el fondo, quizás no de forma consciente, estábamos deseando que esa situación se moviera para luego poder transformar en nuestra vida, pues en el campo que sea, en el área que sea, la realidad. Como no nos atrevimos, ¿no? Se empezó pues a desencadenar ese otro circuito que es el que viene como una bofetada, el que en ocasiones viene en forma de enfermedad, ¿no? Viene en forma de problemas con las personas, viene en forma no sé, de cualquier tipo de situación. Si logramos entonces, no solo a la hora de encontrarnos con esa energía que nos golpea, porque ¿qué ocurre cuando sentimos el golpe, el tsunami que nos está hundiendo y estamos tragando agua y estamos sintiendo que ya está, ¿no? Que no podemos más? Ahí lo que suele ocurrir es que se activa el ego en versión víctima. Entonces, en ese momento, como claro, estoy sintiendo dolor, ¿no? Porque toda esa energía obviamente me, me excede. En ese momento se activa el ego, y el ego, cuando está vibrando en versión víctima, es decir, cuando no está reconectado a la frecuencia yo soy, inicia pues otro camino, que es el camino de la queja, de por qué a mí, miren los otros son malos, miren lo que me hacen, yo pobrecito de mí, pobrecita de mí, pues siempre estoy en el mismo lugar y nunca puedo llevar a cabo aquello que me gustaría materializar. Entonces, si logramos en ese momento inhalar, cerrar la llave del plexo, subir por la columna, es decir, la conciencia, permitir que se aloje en el circuito mayor, ahí arriba, en el centro profundo del cerebro, para empezar a analizar, ¿no? Cómo ese problema que de alguna manera
se puede ver como la energía, la crecida de la ola, ¿no? De esa energía que en principio nació como un anhelo súper cristalino y que a la vez, si nosotros lo podemos aprovechar, lo que vamos no solo a lograr es a extraer muchísima información, ¿no? Porque vamos a desandar el camino, vamos a ir desovillando, ¿no? Destejiendo ese tejido para volver a conectar con, no solo con el anhelo original, sino con la fuerza de nuestro deseo. Porque la fuerza de nuestro deseo, de nuestro anhelo del alma, es un motor. Entonces, de esta manera, lo que podríamos lograr es que el problema, en vez de que nos hunda más, por el contrario, se convierta en el motor de la acción. Es decir, desentramando esa información que se presenta con la finalidad de mostrarme, mira, había un montón de energía disponible para ti, para que realmente hagas, ¿no? Aquello que querías hacer, para que lleves a cabo tus sueños, el anhelo del alma que está vinculado pues al karma, ¿no? Evidentemente está vinculado a lo que venimos a hacer a esta encarnación. Y no aprovechaste esa cuadratura energética, no aprovechaste ese voltaje energético. Ese voltaje energético es el mismo que empezó a circular por otra vía y luego se te vino encima. Miren qué potente, ya sabemos que la energía no desaparece, ¿no? La energía siempre está buscando modos por donde expresarse. Entonces, si nosotros logramos comprender todo este circuito, vamos a poder capitalizar esa información, esa fuerza, ese voltaje energético que está viniendo en negativo, lo vamos a poder transformar para utilizarlo como la fuerza, como el motor de la acción. Es decir, si lo descentramo, si comprendo, ¿no? Cuál es la energía original que trajo a mi vida encarnada este problema, pues voy a poder sacar la pepita de oro, ¿no? Esa confusión, esa distorsión energética, voy a poder sacar la energía valiosa que es justamente la que va a mantener viva, ¿no? Esa energía dentro de esa perla, de esa cápsula energética, va a estar viva la fuerza del anhelo, la fuerza del deseo, es decir, eso que de alguna manera por haber sido frustrado, evitado, pues terminó jugándome en contra y vino en calidad de problemas. ¿Qué quiere decir esto? Y es algo que en realidad los maestros nos lo vienen diciendo desde siempre, pero a veces necesitamos la experiencia para terminar de comprenderlo. ¿Se acuerdan que antiguamente estaba la creencia de que la evolución, el crecimiento, el desarrollo espiritual era a través del sufrimiento? Bueno, cuando no hay conciencia, por supuesto que el sufrimiento es el que nos hace despertar, ¿no? Porque cuando vivimos algo muy fuerte, lo que sucede es que la geometría de nuestro campo se distorsiona, es como si se rompiera, es como incluso si la realidad se rompiera, y en esa ruptura aparece la angustia, en esa ruptura pues el sinsentido, en esa ruptura la sensación de muerte, en esa ruptura pues la sensación de que nos caemos en un hoyo profundo, y en ese momento pues una nueva inhalación nos lleva pues a volver a conectar con la vida. Sin embargo, cuando nosotros estamos atentos en conciencia, podemos seguir evolucionando, podemos seguir desarrollando nuestro viaje espiritual desde lugares cristalinos, es decir, no necesitamos el tsunami que nos venga pues a tumbar para evolucionar, a no ser que esa experiencia también forme parte de nuestro karma y bueno, ya sabemos que cuando es así la vamos a vivir sí o sí. El tema es que si nosotros estamos atentos, atentas y podemos comprender de qué se trata el tema de nuestra encarnación, cuáles son los temas relevantes de encarnación, es decir, los temas que venimos a ordenar a esta vida, que venimos a perdonar, que venimos a, de alguna manera, a... Recuerden que usamos siempre la imagen del peinado de la urdimbre, es decir, a ordenar en planos incluso geométricos e invisibles, no solo desde la realidad encarnada, sino también desde la geometría, es decir, desde la estructura que sostiene esas historias que luego se materializan en este plano como historias de vida, etcétera, etcétera. Si logramos entonces estar en ese estado de aceptación, por eso recuerden que incluso el lunes pasado hablábamos de la aceptación, ¿no? Y decíamos que justamente el poder aceptar es aperturar el canal, es decir, que la aceptación verdadera, ¿no? Salir de esos lugares del apego, la aceptación verdadera lo que hace es abrir, activar nuestro canal para que podamos estar en esos espacios supraconscientes. Desde esa perspectiva,
vamos a poder seguir evolucionando sin la necesidad de esos golpes. Y si realmente llegan, ¿no?, en calidad de problemas, porque como decimos, es lo que en este plano le llamamos problemas, lo que vamos a poder es evitar quedarnos enganchados energéticamente, como lo hemos hecho durante tanto tiempo, a esos problemas, porque cuando evidentemente viene la energía de la ola, ¿no?, viene el tsunami, nos golpea, nos da vuelta y nos quedamos, o sea, la conciencia baja justamente por el golpe, porque a veces podemos estar arriba energéticamente, pero el tsunami nos baja la conciencia nuevamente, puede bajar la vibración y la conciencia, y ahí se restablece el circuito de la víctima, el circuito del ego en versión víctima. Cuando esto ocurre, pues lo que hacemos es fomentar esa vía de distorsión, esa vía de desconexión. En vez de aprovechar el problema como motor de la acción, ¿no?, para, bueno, ok, entiendo y restablezco, ¿no?, restituyo el canal, ¿no?, el camino, la geometría invisible para en esta nueva oportunidad sí atreverme a tomar, a tomar esas decisiones que tienen que ver con el cambio. Porque cuando el alma ya de alguna manera siente que una experiencia X está agotada, evidentemente va a provocar las situaciones para que dejemos de estar en ese espacio energético. De modo que esta, este mensaje, esta información, viene con la finalidad, primero, de que podamos validar los anhelos del alma, no solo como, ay, como un deseo, ay, qué bonito, a mí me gustaría ir a vivir a no sé dónde, o a mí me gustaría hacer tal cosa. Obviamente hay deseos que parten más del ego, de la frecuencia de la víctima del ego que se halla en el plexo solar. Pero si nosotros estamos en un espacio interno de conciencia, observando, vamos a poder también discernir en los deseos que brotan del plexo, que quizás son puro apego, ¿no? Esto que decíamos, este movimiento pendular que va del apego a la aversión, de el verdadero anhelo del alma que nace desde un lugar mucho más profundo, mucho más genuino. Es una voz interna que a veces es apenas un susurro, pero cuando la empezamos a dar espacio y empezamos a validar esa información, va cobrando cada vez más entidad, ¿no? Y esta voz empieza pues a manifestarse con mayor, no solo claridad, sino también certeza. Y el escuchar esta voz y validarla, como decía, no es solo hay un deseo del ego que quiero satisfacer, no es ese movimiento pendular en el cual hemos estado, ¿no?, atrapados durante mucho tiempo. Es en otro orden se mueve esa información. Es una información que brota de lo profundo de nuestro corazón y que nos está marcando el camino de la encarnación, es decir, está hablando en niveles supraconscientes, en niveles que trascienden el espacio del personaje. Quiere decir que si nosotros somos capaces de validar esa voz y de comprender que si estamos accediendo a esa información en el momento en que es posible, ¿no?, en el momento en que ya sea apenas, ¿no?, una sensación o ya una información súper clara, manifestada, donde tenemos clarísimo cómo deberíamos o cuáles son los próximos movimientos para llevar a cabo ese anhelo, y lo frustramos, pues lo que estamos frustrando no es solo un simple deseo, estamos frustrando la vía que nos llevaría a la realización. Miren qué importante. Entonces, esto nos instala en otro lugar, es decir, nos invita a validar esos anhelos, ¿sí?, desde otra perspectiva. Y yo creo que cada uno, cada una, sabe de lo que estamos hablando porque seguro que en algún momento sí validó esa voz y lo que pudo comprobar es que todo lo que se dio, más allá de la decisión, todo lo que se materializó fue bueno. Entonces, si logramos comprender que esas voces internas, esos anhelos que se sienten fuertes, no hay que buscarlos en la periferia, sino que están muy adentro, ¿no?, y básicamente se manifiestan a través del hastío, agotamiento de ciertas realidades que venimos sosteniendo desde el cansancio, desde ya el aburrimiento. Esto no es, esto ya sé que no es, esto ya no vibra conmigo. Sin embargo lo sostenemos. ¿Por qué? Porque la mente con los viejos programas nos dicen, y bueno, es lo que hay, es la vida, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, la economía del país, y bueno, siempre va a haber excusas. Algo que en TESA
en el método que he canalizado, que también lo estamos brindando como formación, en TESA siempre tenemos muy en cuenta que los argumentos de la víctima no son un disparate, es decir, la víctima, la mente en versión víctima, no nos va a traer justificaciones que no tienen nada que ver con la realidad más próxima, no, al contrario, nos va a traer argumentos muy sólidos para que nosotros podamos tomarlos en cuenta. De modo que si logramos entonces comprender que esta información está hablando de algo mucho más profundo y es justamente la misma fuerza, ¿no? Cuando es negada, es la misma fuerza que luego viene en calidad de problemas, miren todo lo que podemos hacer, todo el abanico de posibilidades que se abre ante nosotros para que podamos comenzar a tomar decisiones mucho más conscientes desde el desapego. Recuerden, la llave del plexo nos va a ayudar siempre a cerrar circuitos energéticos que tienen que ver con el apego, con los miedos, para sí atrevernos a subir por la columna y establecer una conexión con planos elevados que nos va a ir dando en el aquí y ahora pautas, señales, ¿no? De que vamos bien. La conexión con el cielo es algo mucho más cercano a lo que podemos llegar a pensar cuando no estamos utilizando nuestro canal en pos de este circuito de reconexión. Bueno, vamos a ver el chat, a ver si han comentado algo. Sé que los programas de Planeta Yo Soy son, aquí nos están diciendo, bueno, buenas tardes, Dori, como siempre. Adrián dice, la semana pasada tuve un accidente de auto, podría haberme matado, porque di varios tumbos, pero salí ileso y caminando de ahí adentro. Dice, eso me movilizó mucho a hacer cambios y repensar tantas cosas. Fue como para volver a nacer. ¿Qué me podrías aportar? Bueno, Adrián, interesante lo que estás comentando. Bueno, qué bueno que saliste ileso ante todo, ¿no? Y bueno, tu testimonio ilustra lo que estamos diciendo. Por un lado, decimos, hay situaciones que por plan de vida las vamos a tener que vivir porque ya está pactado. Y hay otras situaciones que de alguna manera nos llegan justamente como invitación a proponernos, porque este renacer lo has vivido como un renacer. Claramente estoy segura que te ha movido todo y te ha dado incluso, si lo puedes aprovechar, te ha dado la fuerza para empezar a tomar las decisiones que seguramente estás necesitando tomar desde lo más profundo de tu corazón. Y por otro lado, también te invito a que, esto que decíamos antes, a que veas cómo venías, o sea, ese accidente, es verdad, a veces podemos ir súper tranquilos y se aparece un auto, ¿no? Inesperadamente y se produce un accidente. Pero igual te invito a que revises cómo estabas y a que revises incluso esto que estuvimos transmitiendo en el programa de hoy. Así realmente no necesitabas este golpe para atreverte a tomar las decisiones que probablemente ya están disponibles, la energía está disponible para que se produzcan estas transformaciones y quizás desde algún lugar de ti, ¿no? Desde tu mente, los programas, etcétera, etcétera, quizás estabas frenando esas decisiones. Te invito a que lo pienses y si tienes ganas de escribirnos o de comentarlo el próximo lunes, maravilloso. Es genial que podamos realizar estos intercambios, por eso siempre invito a que se sumen a las redes y a que sigamos comentando. Recuerden que los programas yo los subo tanto a Instagram como al Face, como al canal de YouTube, y también con la intención no solo de que lo puedan ver las personas que no pudieron estar en vivo ahora, sino también para que haya este tipo de intercambios, ¿sí? Que ustedes puedan comentar, preguntar, para poder así también retomar estas preguntas y estos intercambios en futuros programas. Bueno, les agradezco como siempre que estén ahí escuchando y les deseo una hermosa semana reconectada. Nos sentimos el próximo lunes aquí en Planeta Yo Soy, siempre por Mantra FM. Gracias, gracias, gracias.